gracias por la oportunidad gigante. Rumbo, en nombre de la directiva de la Red de Apoyo Motivarte, nuestra compañía, nuestra licenciada Isabel Criazora, reconocemos el trabajo que está haciendo esta grandiosa emisora y que bueno, que ha puesto la pauta y ha sido tendencia, como comentaba con nuestro compañero Manuel Isidro. Esperemos que en esta oportunidad que se nos ha brindado hoy podamos disfrutarla y que sea muy amena para que podamos obtener este encuentro de la solidaridad, un espacio para el encuentro. Sí, muy felices de estar con todos ustedes acá pues en esta cabina y a todos los que nos escuchan en un día tan importante, el Día Internacional de la Madre Tierra, para hablar de un tema tan especial como es la solidaridad. Para nosotros como Fundación Red de Apoyo Motivarte, nos complace pues tener la presencia nada más y nada menos que de Manuel Isidro, que por primera vez él dice que va a ser entrevistado en su programa. Entonces bueno, es un privilegio para nosotros tener esa dicha y esa oportunidad. Queremos comentarle que esta entrevista no ha sido nada cuadrada, sino que hay preguntas muy libres. Vamos a empezar con una que es muy sencilla. No, pero antes, yo le voy a hacer la única pregunta que voy a hacer hoy. Okay. ¿Por qué se les ocurrió ser ustedes quienes me entrevisten a mí? Porque el público tiene que saberlo. Claro, estamos haciendo diferentes actividades a favor del crecimiento humano y la solidaridad no podía ser un tema ajeno a este encuentro y desarrollo personal que estamos brindando. Y bueno, se nos ocurre decirle a nuestra audiencia, ¿por qué no entrevistamos a Manuel Isidro? También un personaje que ha tenido ya 44 años de trayectoria periodística, tiene mucho que dar más allá de su propio programa. Entonces queremos entrevistar a Manuel Isidro, no solamente el periodista, el padre de familia, el vecino, el amigo, el cual tiene una lucha social bastante difundida y aceptada por toda la familia venezolana. Entonces queremos que nos regale a la audiencia de Motivarte y a la audiencia de todo el país este espacio para el encuentro en un día tan especial como el Día de la Tierra. Sí, además porque bueno, nuestro amigo Manuel Isidro nos ha regalado espacios valiosos de un minuto y unos minutitos más en un segmento que en Motivarte tenemos y difundimos diariamente con diversos especialistas que se llama Hablan los Expertos. Y bueno, de allí surge esta iniciativa de contactarlo para hablar con mayor profundidad sobre este tema, es la solidaridad. Bueno, listo. Bueno, iniciamos. Para Manuel Isidro, ¿la solidaridad se nace o se puede aprender? Mira, yo creo que los seres humanos somos gregarios. Y como todo lo humano, distinto a lo propiamente animal, es cultura. Yo creo que la solidaridad es parte de la cultura humana, aceptada o vista desde el punto de vista amplio, como lo ve la sociología. Es decir, cuando hablas de cultura, la gente tiende a referirse primariamente o primeramente a las bellas artes, pero resulta que la cultura es todo el hacer humano. Y el hacer humano está determinado por esa condición gregaria y entonces es una interacción permanente de unos con otros, unos por otros, esos otros por los demás, y ahí es donde nace la solidaridad. Esto está recogido no solo en la lucha, en la historia de las luchas políticas y sociales, sino que está recogido prácticamente en todas las religiones. Ayudar al prójimo, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, por decirlo menos. Pero la solidaridad es esencia de la sociedad humana. Okay. Hay términos que se asemejan a solidaridad, en términos como lo que es la caridad, lo que son donaciones. ¿Hay diferencia entre lo que para usted puede considerar lo que es caridad y solidaridad? Sí, por supuesto, porque si la caridad es como una entrega puntual y hasta ahí no hay compromiso. Yo creo que solidaridad es un compromiso. Y en cuanto al otro término que tú utilizaste de las donaciones, eso ya es un poco menos que la caridad, porque ha habido hay donaciones que son auténticamente solidaridad, pero hay unas donaciones que se pervierten con el sentido crematístico. Eso son donaciones a través de
sectores económicos o poderosos, tenedores de riqueza, interesados en obtener algún beneficio a partir de las donaciones o a través de las donaciones. Que les descuenten el impuesto sobre la renta, que no los investiguen o controlar a la gente que ellos supuestamente ayudan. Entonces, esto es distinto a la solidaridad. Hay términos que me preocupa también de nosotros en cuanto a términos como solidaridad y demagogia. Hay un límite, en algún momento se pueden cruzar. ¿Cuándo uno deja de ser solidario para convertirse en demagogo? Bueno, mira, hay unas fronteras que son imperceptibles, pero la solidaridad y la demagogia, por ejemplo, es como el periodismo y la propaganda. Hay unas áreas comunes, pero en la manera, yo siempre se lo digo a mis colegas y a la gente que me quiera oír, el periodismo, y lo hablábamos en estos días con un colega director de Radio Chéverísima de Mérida, Juan Carlos, que le decía yo que el periodismo, en la medida que se va acercando a la propaganda, deja de ser periodismo. Entonces, mientras tú te acerques más a la propaganda, estás haciendo menos periodismo. En este caso es lo mismo. Cuando, a propósito de la solidaridad, tú lo que estás haciendo es una campaña politiquera, es un engaño, y estás haciendo demagogia. Es decir, tú no estás asistiendo al ser humano, tú no le estás dando una silla de ruedas, ni le estás asistiendo con una consulta médica o con un medicamento para servir y para recuperar al ser humano, sino que le estás dando para obtener mezquinamente algún beneficio, alguna retribución. Yo ese tipo de relaciones las detesto en realidad. Por eso, a través de la campaña que ha impulsado nuestra presidenta Elsa Siciliano, es una coincidencia, pero te lo demuestra claramente, jamás se dice quién es el donante y jamás se dice quién recibe. Se plantea un problema a veces de una manera bellísima, que funciona. La gente dice, necesito una silla de ruedas, teléfono tal, y sin intervención del gigante Rumbo, llaman a esa persona y le donan una silla de ruedas, y nosotros nos contentamos. Pero y esas personas no están pretendiendo que se diga por los micrófonos, Pedro Pérez regaló una silla y qué bueno es Pedro Pérez. No, hizo la obra solidaria, humana, y no está pidiendo retribución. Entonces hay unos donantes que quieren hacer propaganda a través de la solidaridad, y nosotros le decimos aquí en el Gigante Rumbo, eso no se vale. Muy bien, quiere decir entonces que ser solidario va mucho más allá de simplemente dar, ¿no? Y como bien lo señalaba, es dar sin esperar recibir, ¿no? Sin esa retribución, sin figurar, sin los aplausos, sin que salga en la foto de primera plana porque yo di algo, simplemente considerando pues que se me toma en cuenta. Que mamá nos decía en casa, de niño. Después yo supe por qué no lo decía, pero ella siempre decía, haz bien y no mires a quién. Eso lo oí yo desde chiquitico, con mis hermanos, por supuesto. Esto es familiar, esto no. Y bueno, uno se va dando cuenta de que ha pasado tantos años, tantas décadas, que yo tengo 71 años, y uno ha ayudado a tanta gente y nunca ha pedido retribución. Yo nunca he hecho una lista, mira, yo ayudé a fulano, para que después llamarlo como hacen algunos, para que vote por mí, para que me hagas campaña, para que me arregles el carro. Me parece algo horrible. Entonces, ese planteamiento cristiano de hacer el bien sin mirar a quién es absolutamente definitivo. Eso no admite consideraciones adicionales, sino que está sumamente claro. Entonces, hacer el bien sin mirar a quién es lo que más describe o define lo que es la solidaridad. Quisiera preguntarle, consultar su opinión, ¿el venezolano para usted es solidario por naturaleza? ¿Qué opina? Muchísimo. Venezuela tiene ese don, el venezolano, la sociedad venezolana,
de que nosotros somos, así como somos mayoritariamente, pues no es que todos seamos, pero la inmensa mayoría de los venezolanos somos personas sinceras, somos personas espontáneas, somos, si se quiere, algunos dicen que dicharacheros, seguramente hablamos más de la cuenta, pero entonces nosotros nos tocamos, nosotros nos abrazamos, nosotros sonreímos, nos alegra mucho que alguien cumpla años, nos alegra mucho el éxito de los demás, estamos preocupados por nuestra familia, pero también por nuestros vecinos. El venezolano es comunicativo, atento, y eso nos distingue a nivel global. Eso es lo que hemos recibido, sobre todo en este tiempo de éxodo y incluso de maltrato hacia nuestros compatriotas en el exterior, en algunos países lamentablemente, unos focos detestables de xenofobia, como ha ocurrido en Colombia, en Ecuador, en Perú principalmente. De una manera inexplicable. Lo que nos distingue es eso. Y yo recuerdo que yo me fui de joven a estudiar ingeniería hidroeléctrica a la Unión Soviética y el maestro el maestro médico, por cierto, el doctor Gallego Mancera, cuando yo me iba días antes de irme, me dijo: mire hijo, recuerde que usted va al exterior y donde quiera que usted esté, usted está representando a Venezuela, usted está representando a nuestro país. Entonces, son enseñanzas que se van acumulando y que hacen que demuestran la tesitura del venezolano, del ser venezolano. Continuamos con la entrevista a nuestro compañero Manuel Isidro Molina, quien hoy es el entrevistado de hoy en su propio programa La Voz Populi. Queremos preguntarle, Manuel Isidro, ¿es necesaria una crisis como la que atravesamos actualmente mundial y nuestra Venezuela del COVID-19 para reencontrarnos y ser más solidarios? Bueno, yo creo que no es necesaria, ninguna crisis es necesaria, la hemos podido evitar. O sea, creo que en marzo del 2018 yo escribí que nosotros estamos viviendo una tragedia histórica y estamos en 2021, hace 3 años entonces, y hace 3 años nadie creía que aquí había una tragedia histórica, porque los procesos no se entienden de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre habrá gente solidaria, siempre habrá gente mezquina, porque cuando estamos hablando de solidaridad, digamos que la antítesis de la solidaridad es la mezquindad. Es la mezquindad. Me importa estar bien yo y me importa un comino como estén los demás. Entonces nosotros, parte de la tragedia histórica que nosotros vivimos, es que hay una hipertrofia individualista y hay un deseo de lucro desbocado a través de la codicia. Entonces, bueno, es ganar por ganar. A mí no me importa prostituirme para obtener hablo de prostitución en diversos sentidos. Puede ser la prostitución sexual, pero puede ser la prostitución moral de la persona desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es ganar plata, como sea. Tengo alguna gente respondiéndole con algunas exageraciones pedagógicas, le he dicho: bueno, mire, ¿por qué no te dedicas a vender drogas? Eso es más rentable que cualquier cosa. Así como unos creen que es rentable meterse a bandido, revendiendo la gasolina, revendiendo los productos claros, robándole a los demás, estas bandas detestables de asesinos, de ladrones, de extorsionadores, que se creen con el derecho de gobernar y hasta determinar la vida de las personas, asesinan a cualquiera, porque ellos tienen un derecho a un modus vivendi sobre la delincuencia y el sufrimiento humano de los demás. Esto es increíble. Claro, en este caso de estas bandas criminales, estamos hablando de psicopatía. O sea, son psicópatas. Yo no tengo duda de eso, son seres humanos, cómo no, pero son mentes pervertidas absolutamente, por la razón que sea.
e incluso por las condiciones sociales que lo han podido determinar, que lo han podido convertir en víctimas y ellos después se convierten en victimarios. Pero toda esta destrucción del buen ser humano, que es el venezolano en el fondo, y que en el fondo somos los seres humanos como tales, es un proceso que puede ser revertido. Si nosotros advertimos que esta tragedia histórica está en el orden moral y en el orden ético afectando demasiado a la sociedad venezolana, tenemos que llegar en un momento en que tenemos que revertir el proceso, salvo que nos convirtamos, y no es el caso del pueblo venezolano, en un pueblo suicida, que nos sigamos autodestruyendo. Bien, podemos decir entonces que esa solidaridad, bueno, ese constructo social, como lo decíamos al inicio del programa o de la entrevista, tiene que nacer más allá de lo externo, ¿verdad? O sea, es un trabajo profundo y que parte pues, de la esencia y de cada individuo, de cada persona. Claro, fíjate, Ibel, por eso a mí me interesó desde que nos conocimos el trabajo de la Fundación Motivarte. Porque ustedes, que son profesionales jóvenes, están apuntando al ser humano, a la esencia del ser humano, precisamente. Es decir, yo creo que mientras hay unas bandas desalmadas que están promoviendo la codicia y la corrupción administrativa, y esas bandas desalmadas están promoviendo el consumo de drogas, están promoviendo la prostitución de nuestras muchachas, y están promoviendo el asesinato, la extorsión, el secuestro, todas estas cosas, la indisciplina, incluso el maltrato, la destrucción de los bienes públicos. Bueno, tiene que haber una corriente contraria, y yo lo felicito a Motivarte, a todos ustedes, lo hago de la manera más sincera, porque eso es lo que se requiere, estimular los valores humanos en general y los valores particulares de la sociedad venezolana, que en el fondo es mayoritariamente buena, mayoritariamente útil y mayoritariamente solidaria. Porque así somos, nosotros somos pana, los venezolanos somos pana en verdad. Y nos queremos y nos asistimos y nos dolemos por el malestar de los demás y queremos resolver, y entonces nosotros llevamos una señora de la vecindad, como sea, la llevamos por el hospital, así tengamos que alterar la rutina del día. Y esas cosas sencillas hablan del potencial de reconstrucción que tenemos en nuestro pueblo para bien de la sociedad venezolana. Reconstrucción que fundamentalmente para mí es moral y ética. ¿Qué opina de esta frase? La solidaridad reconoce el sufrimiento del otro como propio. Así es. Eso es esencial. Si cuando tú eres sensibilizado por el malestar ajeno, por el dolor ajeno, por el sufrimiento ajeno, y te ves compelido, motivado inmediatamente a asistir, a querer socorrer, a querer resolver junto con esa persona el problema. Que tú veas que una persona necesita una operación de catarata y entonces recurrimos a un médico amigo, recurrimos a una institución, que una persona que no tiene muletas o que tiene un problema de cuadraplégico y necesita una silla de ruedas, por decir casos que para nosotros es la cotidianidad. Yo en esto siempre resalto el papel de nuestra presidenta Elsa Siciliano. Nadie la ve, pero entonces quien venga aquí sabe que está rodeada de medicamentos, una bolsita aquí, una bolsita allá, le traemos, haciendo la lista para hacer a la persona. Entonces, claro, ese querer resolver es propio del venezolano. Ahora, bueno, que hay unos venezolanos malandrizados, insensibles, otros que son agresores o violentos, otros que están en el campo de la codicia y son ladrones y son saqueadores y no les importa dejar sin medicina un hospital. O sea, es algo terrible, porque así como hay solidaridad, hay una delincuencia desatada. Porque hasta cuando nosotros vamos a tratar con consideración a las personas que son ladrones y ladronas, que saquean los medicamentos y los equipos médicos
de las instituciones públicas para que el pueblo se encuentre con el drama de que no hay un medicamento, no hay un antibiótico, porque ellos los están vendiendo en dólares afuera. Eso ocurre todos los días. Ok, Manuel, ¿cuál es el mayor reto que usted considera para nuestra sociedad en cuanto a la solidaridad como sociedad? ¿Cuál es el mayor reto para afrontar? Mira, el mayor reto no es el día a día. Yo creo que el mayor reto es muy profundo, el mayor reto con visión estratégica, con visión amplia, pues, tanto en el tiempo como en el espacio para percibir la dimensión del problema. El mayor reto es revertir la tendencia de destrucción moral y ética de la sociedad venezolana. Y eso es compatible con la solidaridad y no se puede hacer sin solidaridad. De manera que es un reto que por lo menos para mí es personal, por supuesto, yo lo he dicho en muchas oportunidades, es lo que más me motiva, pero es un reto colectivo. Si nosotros no somos capaces, por eso es lo importante lo que está haciendo Motivarte, si nosotros no somos capaces de llevar estas preocupaciones, estos elementos formativos y estos estímulos a la mayoría de nuestra población para que cambiemos todo. O sea, nadie es perfecto, eso está dicho, es cierto, pero oye, vamos a cambiar, vamos a hacer mejor las cosas que venimos haciendo, vamos a reorientar la parte que nos corresponde. Entonces, ese es el reto fundamental, que sí lo asumo personalmente, pero creo que es un reto colectivo de la sociedad venezolana. Venezuela Vox Populi. Bien, continuamos acá entonces con nuestro espacio de la solidaridad, un espacio como encuentro, y Manuel Isidro nos compartía algo muy importante, que para brindar esa solidaridad y que eso como naturaleza el venezolano manifiesta, nos mencionaba la importancia de cambiar. Y ese cambio, pues nosotros desde nuestra fundación Motivarte, pues estamos sembrando en el ser humano esos espacios para el encuentro consigo mismo. Consideramos que es importante, y pues le pregunto esto pues a Manuel, es muy cierto que hay que cambiar y que afuera pues culturalmente se nota desde ese escenario que brindamos como sociedad, pero sin embargo, ¿qué cambios tiene que hacer de forma personal? Porque el ser humano forma parte de esa familia, pero esa familia conforma la sociedad, y si miramos nuestra sociedad venezolana, caramba, tendríamos mucho que cambiar, porque es una sociedad violenta, que bueno, en muchos sentidos pues manifiesta carencias, ¿no? Y aunque somos muy ricos como seres humanos, pues también hay mucho que transformar para realmente poder vivir como en serenidad y en paz. Entonces, ¿qué cambios debe transformar en sí el ser humano para lograr eso y que lo refleje en todos sus espacios? Bueno, fíjate, yo creo que esto es una dinámica compleja, pero absolutamente clara. Esto va de lo individual a lo colectivo, y dentro de lo colectivo lo individual. O sea, yo no veo ninguna contradicción. Me preocupa, que ya lo dije, la hipertrofia del individualismo. Como me preocupa la visión colectivista, que son dos extremos que nada resuelven y todo lo complican. Porque tú no puedes en la sociedad anular la importancia de los aportes individuales dentro de lo colectivo. Y no puedes tampoco anular los efectos o la importancia del quehacer colectivo por la preeminencia de lo individual. Yo, por ejemplo, soy absolutamente contrario a la visión individualista de la historia. Eso no tiene ningún sentido. Entonces aquí nos enseñaron a hablar de la historia del rey de España, de la historia de Simón Bolívar, la historia de Páez, etcétera, hasta la historia de Nicolás Maduro. Es decir, hay una visión individualista del curso de los países a través de quien los gobernó. Eso es una tendencia. Entonces a nosotros no de repente llegan y dicen, bueno, que en tal periodo se saneó a Venezuela de malaria. ¿Quién era el gobernante en ese tiempo? López Contreras y Isaías Medina. El gobierno de Isaías Medina. El gobierno de... Esto vale para todo. Yo no estoy hablando aquí contrariamente por alguna ideología, nada. No, y los médicos y las personas que orientaron eso, lo que hicieron los presidentes de turno fue apoyar
esas tendencias, pero en el fondo hay un trabajo colectivo del pueblo venezolano y de todos los pueblos en cada sociedad que determinan el curso de la historia. Hay una expresión de los liderazgos individuales y hay un aporte de, de cada persona. Ahora, como tú lo estás planteando, en términos de la relevancia del individuo, yo te capté. Creo que es sumamente importante irnos a la crítica, a la autocrítica, que se habla sociológica, políticamente, pero que yo lo quiero llevar al tema individual o personal, hablando de la autoestima. Hay gente que cree que la autoestima es petulancia, es engreimiento. No, la autoestima es un proceso de autoevaluación que te establece dos barras. Una barra de lo positivo y una barra de lo negativo. Si la barra de lo positivo está muy alta y lo negativo muy bajo, entonces tú dices, bueno, aquí hay unas cosas que me preocupan de lo negativo, pero no determinan lo positivo que yo tengo. Si esas barras están en el medio igualada, lo positivo y lo negativo, tú dices, oye, alerta, aquí hay. Ahora, si la barra de lo negativo está alta y lo positivo bajo, entonces hay que preocuparse, porque además individualmente quien tenga esa correlación interna difícilmente sale del problema solo, necesita asistencia. Entonces, la autoestima no nos puede llevar a la exageración de lo individual por encima de la dinámica social. O sea, por ejemplo, tú no puedes resolver un problema individual sin tu familia. Un trabajador no puede resolver el problema sindical o social laboral sin sus compañeros de trabajo. Un empresario no puede resolver los problemas de una empresa sin el concurso de los trabajadores. Entonces, veamos cómo se hace complementario el aporte individual con la dinámica colectiva. Y siempre ha sido así y siempre va a ser así. ¿No? Entonces, desde el punto de vista individual, tú tienes que revisarte para una autovaloración, no para sentirte el rey del patio, sino para saber cuánto vales tú. Oye, párate el espejo. Yo a alguna gente le digo, mira, revísate en el espejo. Mañana, cuando te vayas a asear, te levantaste, párate en el espejo y te preguntas tú mismo, oye, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho hoy? ¿O qué vas a hacer hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué logros has obtenido? Y conversa contigo en el espejo. Yo lo recomiendo, porque así uno se da cuenta cuánto ha hecho, qué ha hecho mal y cuánto te tienes como reto por hacer. Y claro, esto te permite una tendencia sana de la tendencia a la mejoría autoexigida, que yo creo que por donde va tu planteamiento, porque si tú no te das cuenta que tienes que mejorar, está frito, como dicen los chamos ahora, ¿no? Así es, y bueno, me encanta esa respuesta, porque es allí justo donde yo quería llegar, ¿no? Bueno. y porque es que nacemos, o parte de allí, ¿no? Yo siempre lo he visto como una espiral, que el trabajo es de interno, de adentro hacia afuera, y viceversa, ¿no? Porque eso que vamos dando al otro, pues también se nos va revirtiendo en esa interacción con el otro. Necesitamos de los demás. Nuestro lema es seguimos creciendo juntos, en motivarte, ¿no? Precisamente porque solos no podemos hacer las cosas. Manuel, ¿cómo, en tu opinión, cómo enseñar a ser solidario? Mira, yo creo que hay dos formas de hacerlo y que son complementarias. Una forma de hacerlo es por lo que yo llamo el efecto de demostración. Es decir, enseñar haciendo, con tu conducta, con tu proceder, con los resultados que tú puedas mostrar. No, yo no soy hombre de promesa, es mi manera de ser. Me parece más bien, en estos días yo le decía a alguien, bueno, a mí que me alcanzan trabajando, por ejemplo, o sea, a mí no me alcanzan hablando pistoladas, me alcanzan trabajando por resultados. Entonces, una manera de enseñar es actuando con resultados. Y otra manera, por supuesto, es conversando, enseñando, valga la redundancia en este caso, aportar conocimiento para que los otros comprendan los procesos que se están viviendo. Porque si tú no comprendes lo que está ocurriendo,
ni que hagas lo que hagas puedes resolver nada. Bueno, gracias por esta interesante entrevista que hoy nos ha permitido ahondar en cuanto al tema de solidaridad, un espacio para el encuentro con nuestro compañero Manuel Isidro, quien hoy nos ha deleitado, no de Manuel desde el micrófono haciéndolo como entrevistador, sino como entrevistado. Así que una experiencia bastante bonita y agradable para nosotros. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad. Y bueno, muy felices, síganos en nuestras redes, Motivarte Oficial. Gracias, Manuel Isidro, por esta espectacular experiencia. Hoy tenemos, y con esto cerramos, un foro chat, oportunidades laborales para las personas con discapacidad visual a las 5 de la tarde. Es totalmente gratuito y es a través de la plataforma WhatsApp. Así que comunicarse con nosotros por el Instagram Motivarte Piso Oficial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Isabel Criasola y a Danilo Márquez, dos profesionales muy prometedores. Se terminó Venezuela Voz Populi hoy. Mañana retomamos a la 1 de la tarde después de Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Reciban ustedes mi abrazo solidario y que tengan una feliz tarde.